Le estamos cantando, le estamos diciendo a Dios, dame de beber. Y es un canto que habla de esa necesidad de Dios. Y el título es El primer amor. Y cuando hablamos del primer amor, ahora que estábamos desayunando, me decía mi esposa, el primer amor, y se refería a ella a cuando éramos novios. Y es cierto, cuando éramos novios, yo trabajaba, estudiábamos en la universidad, ella estudiaba también, y yo me recordaba que por las tardes, tarde-noche, pasaba a visitarla, a verla. Ella vivía en una casa y con unas personas. Y yo recuerdo que cuando daba la vuelta, había un jardín y ella ya estaba esperando a que llegara yo para que fuéramos a platicar a un parque que está ahí cerca de Santa María la Ribera. Y platicábamos, iba, ya regresaba a su casa, yo llegaba a mi casa y le hablaba por teléfono. Pareciera que pasara mucho tiempo sin que nos hubiéramos visto. Y era ese primer amor que queríamos estar en contacto, en comunión, platicar, estar juntos. Ahora, después de más de 50 años de estar ya casados, ese primer amor ha crecido de una forma impresionante. Y Dios nos ha sostenido, nos ha guardado y estamos ahí. Pero es el primer amor en el nivel de humano. Pero al primer amor que yo me quiero referir hoy es al amor de Jesucristo. Cuando nosotros conocimos a Jesucristo, esa era una necesidad de poder estar, de poder ir a las conferencias. Yo recordaba que yo trabajaba cerca de Amistad Cristiana y gracias a Dios, el dueño del despacho, el arquitecto Jiménez Galindo, sabía que yo era cristiano. Y los miércoles empezaba la reunión a las 8 de la noche y estaba relativamente cerca de Amistad. Y él se acercaba y me decía a las 7:30, me decía, Abel, son las 7:30, le decía, sí, arquitecto, a las 8 me voy porque yo salía a las 8 de la noche. Y él me decía, se le va a hacer tarde para ir a su reunión, empieza a las 8, así es que deje de hacer lo que está haciendo y vaya ya a su reunión. Y a pesar de que él era muy católico, ultracatólico, siempre respetó que fuéramos cristianos. Y yo iba a las reuniones, los veíamos ahí, reunión los miércoles, los domingos, cuando había congreso, andábamos buscando los congresos, congreso de lo que hubiera, congreso anual, congreso de matrimonios, si era en la ciudad o si era en Ixtapas y Guatanejo, en Acapulco o en Cuernavaca. Buscábamos el estar en contacto, el buscar de Dios, el alimentarnos de Dios, también como familia, nosotros, Abel Daniel, Betsy, había esa necesidad de Dios y tomamos la bíblica básica, íbamos los domingos a tomar clase y después entramos a la reunión para escuchar de la palabra de Dios. Ese es el primer amor con Jesucristo. Yo no sé quién les compartió a ustedes de Dios, pero esa necesidad de Dios, cuando le comparten a uno, esa necesidad de entender todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios nos dice. Y yo recuerdo perfectamente cuando yo recibí a Cristo, fue en un seminario de matrimonios en Cuernavaca, y yo recuerdo que yo regresé completamente diferente. En el carro yo solamente quería escuchar alabanzas de Dios, mi mentalidad cambió totalmente. Yo llegué el lunes al desarrollo que estábamos haciendo y era otro completamente diferente. Yo recuerdo que me preguntaron, había una calle interior y había que hacer la calle, cortar con una retroexcavadora para hacer la calle, y había un árbol y me dijo el que estaba ahí de encargado, me dijo, arquitecto, ¿qué hacemos? Dije, a ver, tráeme el plano, le dibujé, le digo, ¿sabes qué? Vamos a quitar el árbol, vamos a cortar todo esto y vamos a hacerlo con una seguridad que antes no podía hacer, que Dios me estaba dando. Y se volteó y me dijo, ¿está usted seguro? Sí. Dice, bueno, pues nada más firmen el plano, que usted autoriza todo lo que se va a hacer y lo hacemos. Pero era Dios, era Jesucristo el que estaba cambiando nuestras vidas. Era ese primer amor por el cual teníamos necesidad de Él. El primer amor en Jesucristo
es que Dios debe estar siempre en el primer lugar de nuestras vidas. Al paso de los años, puede ser que por las actividades cotidianas, las presiones, las adversidades, entre otros, y en lugar de que el primer amor crezca y se fortalezca, va empezando a menguar y se refleja en tu pasión por Cristo. Ya no respondemos como Él nos respondió en la cruz del Calvario, y es más fácil inventar muy buenas excusas. Ya no asistimos a la iglesia, ya no leemos la Biblia, ya no oramos, ya no nos congregamos, después voy, al fin que después tengo tiempo, pero la palabra de Dios debe ser diario, debe ser un alimento como el maná. El maná, Dios les dio instrucciones de que debía ser, ¿qué? Diario. Y les decía que tomara la porción para ese día, que si almacenaba para el día siguiente, ¿qué le iba a pasar a ese alimento? Se iba a echar a perder. Les dio instrucciones claras de que solamente debían de tomar alimento para el fin de semana, en la doble porción. Y entonces sí se conservaba ese alimento. Pero el alimento debe ser diario. Hay veces que tenemos una serie de excusas, de razones, para que ese primer amor se vaya perdiendo. Ahora bien, ¿qué nos lleva a perder ese primer amor? Después de estudiar lo que es el primer amor o de hablarlo, ahora vamos a notar algunas causas que nos llevan a perder el primer amor. El primer amor se puede perder. El servir a Dios en el ministerio continuamente sin sentarse a recibir. Yo recuerdo perfectamente que en Amistad Cristiana había edecanes, había 3 reuniones antes de la pandemia. Y dentro de las 3 reuniones se congregaban más de 4,000 personas. Y había personas que les llamaban edecanes, y ellos, si llegaba uno en carro, le abrían a uno la puerta, le decían bienvenido, entraba uno al auditorio y ellos, el edecán que estaba dentro o edecanes, le decía a uno, siéntese aquí por favor, y ellos estaban atentos a todo lo que pasaba dentro del auditorio. Empezaba la alabanza, pero ellos estaban de pie viendo qué es lo que se necesitaba. Pero ellos no se sentaban a recibir la palabra, no escuchaban, ellos estaban atentos a todo lo que se requería. Si alguna persona se sentía mal, se acercaban y lo ayudaban. Si alguno empezaba a mostrar algunas actitudes de presión demoníaca, se acercaban, lo abrazaban, oraban por él, y antes de que empezara a hacer un show esta persona, lo agarraban y lo sacaban. Pero en una ocasión les dijeron que era importante, que tenían que descansar una vez al mes y tenían que sentarse a escuchar la palabra de Dios. Y recuerdo perfectamente que muchos de ellos se molestaron porque ellos decían que Dios los había puesto a servir y que ese era su ministerio, servir, pero también era importante que se sentaran, ¿qué? A escuchar lo que Dios estaba hablando. ¿Sí? El servir a Dios en el ministerio continuamente nos puede hacer perder el primer amor por Dios. Solamente servir, solamente querer estar al frente, sino que necesitamos escuchar la palabra de Dios. También los afanes de este siglo nos pueden hacer perder el amor de Dios. En Mateo 6:31 dice, no se afanen, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. A veces el afán de este mundo nos hace perder el amor por Dios. El primer amor. Nuestro primer amor debe ser el amor a Dios. Yo amo a mi esposa, pero mi amor por Dios es más grande que para ella. ¿Por qué? Porque si yo no amo a Dios como debo de amarlo, el amor para ella no va a ser el amor que yo debo tener, como Dios me instruye que debo de amarla a ella. El afán de esta vida, el afán de este siglo, el que voy a comer, el que voy a beber, qué me voy a poner, qué me voy a vestir, ¿sí? Otro de los motivos por los cuales empezamos a dejar el primer amor
es la continua guerra espiritual y la opresión del enemigo. Hay una guerra espiritual. Aquí en Nuevo Emperador, donde vivimos, mi esposa les compartía el otro día, aquí hay opresión, aquí hay una guerra espiritual que tenemos que estar luchando diariamente con ella. Y hay una opresión del enemigo, hay cansancio, hay agotamiento, y eso a veces lo que nos hace es perder, el no leer, el no orar, el no buscar a Dios, porque todo eso, ese ambiente espiritual, nos agobia, nos oprime y no nos permite buscar a Dios, no nos permite seguir en ese primer amor. ¿Sí? El cuarto punto son las relaciones y las amistades equivocadas. ¿Cuáles son las amistades que tenemos cada uno de nosotros? Puede ser, es que no hay problema. La escritura dice que tenemos que convivir con todos, ¿sí? Pero esas relaciones, ¿a qué te llevan? Esas relaciones te llevan a apartarte de Dios. ¿Son amistades equivocadas? En lugar de que tú les compartas, ellos te arrastran y te llevan a situaciones las cuales no debes de estar viviendo, te apartan de Dios, te apartan de tener comunión con Él, te llevan a lugares donde tú no debes de estar. Hay lugares donde nosotros ya no podemos estar. Ay, qué religioso eres. No, yo tengo que estar en lugares donde Dios me manda donde debo de estar. Hay amistades equivocadas. Yo les decía el otro día aquí en la congregación, donde yo trabajaba antes de venirme para acá con Andrés Saavedra, él decía, no pueden hacer nada cuando había comidas, había brindis, sin que Abel llegue y ore antes. Dicen, oye, no inventes, si él trabaja y está bien lejos la construcción. Decía, yo no sé, pero hasta que él llegue. Y en una ocasión pusieron un tablero, un pizarrón donde había una invitación y cada quien se anotaba. Y me dijeron, ¿vas a ir? Es una inauguración, vamos a ir todos. Y le dije, sí, bueno, ponte ahí, anótate. Yo vi que todos estaban, me anoté y se empezaron a reír y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Dónde es? ¿Dónde vamos a ir? Era un centro nocturno que se iba a estrenar. Un viernes. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a esos lugares. No, tú ya te anotaste y tú vas. No. Al día siguiente que fuimos a trabajar, todos espantados, todos mal. Me dijeron, ¿sabes qué? Qué bueno que no fuiste. El lugar donde fuimos se quemó. Todas las luces que habían puesto para la inauguración, invitaciones, todo, a la hora que prendieron, se quemó todo. Todos los focos se encendieron y se quemó ese lugar. ¿Qué amistades tenemos? En lugar de que nosotros les compartamos, de que los llevemos a los pies de Cristo, hay gente que los arrastra y los separa del amor de Dios. Cuando nos vinimos a Panamá, todos sabían que yo era cristiano, que me venía de misionero. A cada uno de ellos yo les regalé una Biblia, a cada uno. Y gracias a Dios, uno de ellos es cristiano. Uno de ellos se convirtió a Cristo. También el quinto punto es el cansancio espiritual y el cansancio físico. El cansancio espiritual agobia. El cansancio físico no se diga. Es que llegué muy cansado. A mí luego aquí me comentan, yo les pregunto, ¿ya leíste? Señora, a ver, es que yo me paro en la madrugada. Yo regreso y regreso cansado y regreso a la casa y usted sabe. Pues sí, pero ¿cuál es nuestra prioridad? Le pedimos a Dios que nos dé, que nos sane, que nos dé provisión, pero si no lo buscamos a Él, cuando hay enfermedad, Señor, sáname. Pues sí, el Señor nos puede sanar. Para Él nada es imposible, pero ¿qué comunión tenemos con Él? ¿Es nuestra prioridad buscar a Dios? El sexto punto es la desobediencia, el no obedecer a Dios. Es impresionante, estamos leyendo nosotros, vamos ahorita en el segundo libro de Crónicas, hemos leído desde Génesis hasta segunda de Crónicas ahorita, y vemos la desobediencia, todo lo que causa la desobediencia, causa muerte, y viene causa desde los padres a los hijos por la desobediencia. Y dice, y los reyes hicieron lo bueno delante de Dios, pero no quitaron sus altares, no quitaron sus adoratorios,
no quitaron sus estatuas. Cuando hay desobediencia, no hay bendición de parte de Dios y se pierde el primer amor. El séptimo punto es la falta de comunión con Dios. La comunión con Dios debe ser continua, debe ser interminable, debe ser en todo tiempo, en todo el día. Es que voy a trabajar. En el trabajo puedes orar, puedes estar en comunión con Dios. Que todo lo que haga sea para gloria y honra de Él. Si ustedes se dan cuenta, son 7 puntos. El número 7 en la Biblia es importantísimo, el número 7. En 7 días, Dios hizo toda la creación. Al final en Apocalipsis son 7 iglesias. El número 7 es importantísimo. El candelabro, tiene 7 brazos. 7 brazos que iluminan. El número 7 es importantísimo en la palabra de Dios. Ahora bien, podemos ver por qué se pierde el primer amor. Ahora se preguntarán, bueno, ¿cuál es la solución? Dios da soluciones. Dios siempre tiene una solución para todo. En Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5, dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios le está reclamando a la iglesia de Efeso, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Ese candelero es el que nos da luz, es el que está en la presencia de Dios, es el que nos da luz. Dice, has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Mientras hay vida, hay tiempo. ¿Sí? Para poder volver al primer amor, tenemos que recordar de dónde caímos, de dónde nos rescató el Señor. Yo creo que cada uno estamos conscientes de dónde estábamos. Unos pueden decir, es que yo era muy bueno, a mí el Señor me encontró y bueno, pues no era yo tan malo como algunos pudieran ser. ¿Sí? Hay que arrepentirnos y reconocer que hemos perdido el primer amor, ya que el perder el primer amor es pecado. Y tenemos que volver a testificar de Jesús como lo hacíamos antes. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo de quién es Jesucristo. Deben ver a Jesucristo en nosotros. Cuando salgamos, el doctor Pardillo un día dijo, yo nunca hablo de Jesucristo, nunca digo que soy cristiano, pero si me preguntan quién soy, cómo soy y por qué soy, entonces sí empiezo a hablar que soy cristiano y lo que es Jesucristo. Da tristeza ver a mucha gente que dice que es cristiana, pero eso dicen ellos. Yo digo, son cristianos, dice él que es cristiano, ¿verdad? Pero su vida, ¿qué testimonio da? Se llenan la boca de decir, Abba Padre, Señor Dios, Dios bendiga. Se llenan la boca de decir cosas que lo único que yo cuando los oigo digo, bueno, ¿y cuál es su testimonio? ¿Viven una vida que agrade a Dios? Nuestra vida debe de agradar a Dios. Debe ser como ese olor fragante delante de Dios. Que sea Dios agradable a lo que nosotros hacemos. En cualquier lugar donde vayamos, no cuando venimos a la congregación, no cuando nos hablamos unos entre otros, no. En todo lugar, cuando andamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela, en cualquier lugar donde vayamos, cuando vamos al supermercado, a cualquier lugar donde vayamos, tenemos que ser esos hijos de Dios, del cual Dios esté orgulloso de ser sus hijos. Es que soy hijo de Dios. Digo, no, Dios tiene hijos. Y yo, como se los he dicho muchas veces, a mí en la calle me pueden decir papá, lo que quieran, pero yo conozco y reconozco perfectamente la voz de mis hijos.
Yo tengo dos hijos, Abel Daniel y a Betsy. Esos son mis hijos. Son a los que yo puedo reconocer. Reconozco su voz cuando ellos me dicen papá. Así es Dios. Dios no reconoce hijos que no son sus hijos. También pudiéramos ver otras 7 situaciones para ver en qué nivel está nuestro amor por Jesucristo. ¿En qué nivel está? En alguna ocasión hay una plática que tengo, se llama ¿en qué nivel quieres estar? Y hay 3 niveles de la vida cristiana en las cuales podemos estar y están muy claras en la palabra de Dios. Ha aumentado por Él nuestro primer amor por Jesucristo ha aumentado. ¿Sí? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ha crecido ese amor de nosotros por Jesucristo. Él pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. El morir en la cruz fue un sacrificio único. Él lo hizo voluntariamente. A él nadie lo obligó a que fuera a la cruz del Calvario a pagar por los pecados de cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. ¿Qué amor tenemos nosotros por las personas que no conocen a Cristo? El lunes pasado, dentro de lo que Armando comentaba y platicábamos y decíamos, era que teníamos que compartir la palabra con algunas gentes. Ese es el amor de Dios, compartirle a aquellos que no conocen a Cristo. Los tiempos están muy cercanos ya. Estas guerras de Rusia con Ucrania, todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos viendo, Cristo viene pronto. La gente que no conozca a Cristo se va a perder. La gente que dice que conoce a Cristo y no hace la voluntad de Dios, se va a perder. Y le va a decir a un lado, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es que en tu nombre fuimos, en tu nombre hicimos. No es cierto. Eso no es cierto. Podrán decir lo que quieran, pero la realidad es otra. Va a haber un juicio. Cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios en el juicio del trono blanco. Cada uno vamos a tener que dar cuentas de cada palabra ociosa que hayamos hablado. Ahí sí no hay más. Nada es que yo dije, es que yo, no, ahí yo no sé cómo va a ser un CD, el WhatsApp, no sé, pero vamos a tener que entregar cuentas por él. ¿Cuál es el amor que nosotros mostramos a la gente por Dios? ¿Cuál es ese amor? ¿Ha crecido nuestro amor por él? ¿Ha crecido? En nosotros, en mí en particular, dicen que los burros por delante. Ese amor por Dios es increíble, es impresionante. El querer leer su palabra diariamente. Yo les decía en la congregación, tenemos ya más de 10 años que tenemos un plan de lectura bíblica de toda la Biblia en un año. El leerla diariamente, el ir entendiendo lo que Dios nos está hablando, es un amor por él, el poder tener su palabra. Leía yo que en China los están matando por decir el nombre de Cristo. En Corea ya los están matando también. Y aquí tenemos toda la libertad, igual que en México también. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por él? En Juan capítulo 12, verso 26 dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Estamos dispuestos a servirle a Cristo? ¿Estamos dispuestos a seguirlo? Él dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y no es como aquí pasa o en México también, que cargan su cruz y ahí van cargándola. No, esa no es la cruz. La cruz es crucificar a nuestro hombre diariamente en ella. Diariamente pedirle perdón a Dios
diariamente ponernos en su lugar y buscarlo de todo corazón, en espíritu, alma y cuerpo. Estoy dispuesto a sacrificarme por él. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 26, dice así: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El servir a Cristo es un privilegio, es honrar a Cristo. Y pueden decir, bueno, pues ustedes, porque Dios los llamó, ustedes como misioneros, por eso les sirven. ¿Sí? Dios nos llamó, Dios, gracias a Dios, entendimos el llamado. Dejamos familia, dejamos a nuestros hijos, gracias a Dios ya se habían casado. Todo lo que teníamos lo vendimos, le entregamos todo a Él y nos vinimos aquí a servirle a Él. Si Dios nos permite, el tercer domingo del próximo mes cumplimos 21 años de que abrimos Amistad Cristiana Panamá. Es servirle a Él. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. El servirle a Él no es ser misionero, no es querer ser pastor, es servirle en el área donde Dios nos ha puesto. Servirle en el trabajo, servirle en la escuela. Quienes estudian es honrarlo sacando buenas calificaciones. Servirle en el hogar, hacerlo lo que a cada uno le corresponde en el lugar. Al que es esposo como esposo, al que es esposa como esposa, al que es hijo cumplir como hijo, al que es hija cumplir como hija. Es servirle en lo que Él nos está llamando a hacer. Estoy dispuesto a cargar mi cruz por seguirlo a Él. Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué trabajo cuesta negarse a uno mismo? Es un trabajo muy difícil negarse a uno mismo. A mí me costó mucho trabajo negarme a mí mismo. Acostumbrado a ordenar, a que me sirvieran, a ser yo el señor arquitecto, el que mandaba, el que ordenaba, el que se hiciera como yo decía que tenía que hacer. El venir aquí y humillarme. Dice la Escritura, el que quiera ser el primero tiene que hacer ¿qué? Servir a los demás. Qué difícil es ser el último. Qué difícil es humillarse, pero si nos humillamos, vamos a ser exaltados. ¿Por quién? Por Jesucristo. Todo ese barniz que yo tenía, yo allá en México, antes de venir, yo era el señor arquitecto. Yo era el arquitecto Abel Hernández Villegas. Era por delante, señor arquitecto, así me presentaba, soy arquitecto fulano de tal, y he hecho esto y lo otro y lo otro. Aquí no, que completamente desconocido. Lo que hacemos, ¿qué? Es buscar a Dios, servirle a Dios, tomar nuestra cruz diariamente y ¿qué? Y seguirlo. Tengo pasión por las almas que se están perdiendo. ¿Cuánta gente hay a nuestro alrededor que se está perdiendo? Familiares. Dice la Escritura que primero la familia. Hay gente alrededor que se está perdiendo. Tengo pasión por esas personas que se están perdiendo, de compartir la palabra. Y no se trata de salir a la calle y subirse en una caja y empezar a compartir el evangelio, querer evangelizar. No, es orar. Orar por aquellos que se están perdiendo y se siguen perdiendo, pero necesitamos orar por aquellos que se están perdiendo. Por la familia, orar por personas de la familia que se están perdiendo, que no conocen a Cristo. Orar por ellas, interceder, dar testimonio de lo que es Dios en nuestra vida. Vean los cambios de vida que Dios ha tenido con nosotros desde que conocimos a Cristo.
Mateo 28, versos 18 al 20, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un versículo que para nosotros como misioneros encaja perfectamente. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero a veces el concepto de naciones lo tenemos equivocados. El concepto de nación es lo que está fuera de nuestro hogar también. Las personas que están en el trabajo, quienes están en la escuela, quienes están en otros lugares, pero que están al alcance de nosotros. Ir y hacer ¿qué? Discípulos, discipular, enseñar, instruir todo lo que la palabra de Dios nos está hablando. Todo aquello que Dios nos está discipulando. Nosotros seguimos discipulándonos. Tenemos maestros que nos siguen discipulando. Seguimos aprendiendo de lo que Dios nos está hablando y tenemos que hacer discípulos. Los primeros discípulos que tenemos que hacer, ¿quiénes son? A nuestros hijos. Testificarles a ellos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El lunes hablaba Armando de eso, de compartirle a sus hijos, a Isabela, a Elías, de testificar de cómo Dios está haciendo lo que ha hecho en sus vidas por ellos. Eso es testificar, es hacer discípulos, testificar a la familia, testificar con nuestra propia vida de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Delante de Dios no hay pretexto. Él conoce nuestro entrar como nuestro salir, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón y Él sabe perfectamente a dónde vamos, dónde estuvimos, con quién estuvimos. De Él no podemos escaparnos. Yo recuerdo que en Amistad Cristiana estaba un hombre que ya falleció, Carlito Sánchez. Él era el encargado del grupo de varones. Y él un día me dijo, mira, Belito, de Dios tú no te puedes esconder. Te vayas donde te vayas. Te cambies de nombre, como te quieras llamar, a donde te vayas. Dios sabe perfectamente quién eres y cómo te llamas. Le podrás quitar el techo a la casa o le podrás poner techo, te podrás esconder donde quieras, en el baño, en la cocina, en el cuarto tal, pero Dios sabe dónde estás. Y Él te conoce perfectamente y Él sabe quién eres y de Él jamás, jamás te vas a poder esconder. Otro último punto. ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús? Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús? Le voy a hacer una pregunta que se las hago frecuentemente aquí arriba en la Casa de la Loma. Si alguien de tu familia padece de un riñón, a los que tienen mujer les digo, y tuvieran que donar un riñón y tu mujer fuera congruente, tu riñón pudiera ser que se lo pudieras dar, ¿tú se lo donarías para que tuviera un poco más de vida? Y no hay la seguridad de que puedas vivir más allá de 8 años, 10 años, no sé cuántos años. ¿Tú le darías el riñón? ¿Tú le darías parte de tu vida para que tuviera vida? Se quedan pensando. Yo les veo la cara. Yo les veo la cara porque yo estoy al frente. Los que están atrás de ellos no ven. ¿Daríamos parte de nosotros para que la otra persona tuviera más vida? ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? Ya no en lo físico, sino en lo espiritual también. A este grupo de personas que en diciembre van a Armando y Betsy a compartirles, a este grupo de indigentes que van y les llevan cobijas, les llevan alimento, es una manera de dar su vida por Jesús. El abrir su casa, el abrir este grupo de árboles de vida, es dar su vida por Jesús.
Es dedicar su tiempo, aparte de su trabajo, de que tiene que organizar su casa, su hogar, sus responsabilidades. Abren su casa, abren este grupo de árboles de vida para dar vida a los demás, para que los demás podamos buscar a Jesús, nos animemos a buscarlo y podamos estar en su presencia. Quiero leerles hoy en la lectura que correspondía a este día, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 4 al 7, dice así: e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa del Señor, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. Verso 6: porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos del Señor, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. El verso 8 dice así: por tanto, la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y excreción y a escarnio, como ven ustedes con sus propios ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Y el verso 10 dice así: ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Dios, el Señor de Israel, para que aparte de ustedes el ardor de su ira. El verso 11 dice: hijos míos, no se engañen ahora, porque el Señor los ha escogido a ustedes para que estén delante de él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Esta es una palabra que Dios hoy me la resaltó y es para cada uno de nosotros. Dios nos escogió. Nuestros padres vivieron una vida completamente diferente a nosotros. No sé si de algunos de ustedes, sus familiares, sus padres, fueron cristianos. En el caso de nosotros, no. Somos la primera generación de cristianos dentro de la familia. Pero Dios nos está llamando. Dice que Él nos escogió. Dice: hijos míos, no se engañen ahora, porque el Señor los ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan, y sean ministros y quemen incienso. El incienso era quemado, era con esencias para que llegaran a la presencia de Dios. Las oraciones de cada uno de nosotros son como ese olor fragante que llega delante de Dios. Yo les quiero pedir a cada uno de ustedes que hoy, en este tiempo, le pidamos perdón a Dios si es que hemos perdido el primer amor. Es el tiempo. Dios pone los tiempos son de Él. Dios ha puesto en mi corazón en este día, en este tiempo, le pidamos perdón al Señor si hemos perdido el primer amor. El primer amor por Él que debe de ir cada día a más y a más y a más y a más y debe de crecer. Hoy es el día para retomar nuestro primer amor y debemos de hacerlo crecer cada día y cada día más y más y más. Yo les voy a pedir ahí donde están que cierren sus ojos. Vamos a escuchar un canto, una alabanza, y mientras lo escuchamos, nos pongamos a cuentas de Dios, a cuentas delante de Dios. Entre Él y nosotros, esta es cuestión personal, entre Dios y cada uno de nosotros. Mientras escuchamos este canto, pongámonos a cuentas de Dios. Que ese primer amor se reanude entre cada uno de nosotros con Él. Él
Él está ahí todavía en su trono, buscándonos cada día para recibirnos el día que estemos en la presencia de Él con los brazos abiertos, para que cuando estemos en su presencia poder escuchar su voz que diga, buen siervo y fiel, entra al regazo, entra a la presencia de tu Señor. Yo les invito a que escuchemos este canto y nos pongamos a cuentas con Dios, por favor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos
Está en mute, suegro, no lo escuchamos. Estás en mute. Ya, a ver, Ahí está. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición. Y queremos decirte, Señor, que hoy es el día para retomar nuestro primer amor y hacerlo crecer cada día. Señor, que así como escuchábamos, Señor, en este canto, nuestra vida, Señor, sea como un olor fragante delante de ti, Padre. Te bendecimos, Señor, te damos a ti la gloria, la honra, Señor, la alabanza solamente es para ti, Padre. Que cada día, Señor, nuestro primer amor sea mayor para ti. Que tu palabra, Señor, se haga carne, Señor, en nuestro corazón y que cada día, Señor, seamos más como tú, Señor. Y como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, Padre. Te damos la gloria, la honra, Señor, la alabanza solamente es para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor.